Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Primera parte del capítulo. Capítulo 6. ¿Puedes ampliar el muelle de lanzamiento?, preguntó Cham. Cayón, sin dejar de murmurar, lo hizo. Una de las pantallas de la pared mostró un primer plano del muelle de lanzamiento del destructor estelar. A través de la red brillante de los escudos, cada vez más disminuidos, veían salir docenas de cazas ala V. Cham había previsto la presencia de un contingente de cazas. Un tercio de los droids se enfrentarían a los cazas ala V. El resto seguiría con su misión. ¿Estado de los escudos?, le preguntó a Cayón. Cayón negó con la cabeza. Estamos demasiado lejos para una lectura precisa, pero... Ante su mirada atenta, la red de líneas que rodeaba el peligro se dilató y desapareció. Habían caído los escudos. Vale, dijo Cayón, reclinándose hacia atrás y sonriendo. Creo que al final tenemos una lectura precisa. ¿Han caído? Sí, exclamó Goubi, golpeando la mesa con el puño y haciendo saltar un poco de café de su taza. Ni siquiera Cham pudo contener una sonrisa. Vader vio que los escudos se dilataban y desaparecían incluso antes de la llamada frenética de Luke por el comunicador. Los escudos han caído, Lord Vader. Innumerables minas, impulsadas por los sistemas atractores, flotaban hacia el destructor, cogiendo cada vez más velocidad. Cientos de cazas droide atravesaban el espacio en dirección a la nave vulnerable. Vader dirigió su interceptor hacia las minas y el enjambre de droids buitre. Sentía que los droids suponían una amenaza mayor que las minas. Que todas las baterías disparen sobre las minas, capitán. La voz del comandante del escuadrón de ala V apareció en el comunicador. En 10 segundos tendremos los buitres a tiro. Mientras tanto, disparad a las minas. Vader se sumió en el profundo pozo de ira que tenía en su interior, lo utilizó para centrarse en la fuerza y voló únicamente por instinto. Apuntó a una mina, disparó y vio cómo se desvanecía en una nube de llamas. Viró a la derecha y apuntó a otra. Y luego otra. Destruía una mina con cada disparo. Las explosiones a veces hacían detonar minas cercanas y el espacio se llenaba con una red de detonaciones simultáneas. Vader giraba y hacía tirabuzones entre todo este caos. Hay demasiadas, no podremos encargarnos ni de la mitad, dijo uno de los pilotos. Se acercan los droids, anunció el comandante del escuadrón, rompan la formación y ataquen a esos droids, ordenó Vader. A su alrededor, las formidables baterías del destructor estelar lanzaban rayos de plasma ionizado sobre el manto oscuro del espacio. Las minas hacían explosión a izquierda y derecha de Vader. Describió un círculo con el caza y subió, haciendo temblar el puente de mando del peligro al disparar sobre una mina tras otra. Pero había demasiadas. Las primeras minas alcanzaron el casco del destructor estelar, impactaron contra el casco y estallaron. 2, 8, 12, 20. Las explosiones lanzaban llamaradas al espacio. Por los agujeros de los impactos salían despedidos al vacío cuerpos y escombros. Vader podía imaginarse los incendios, las alarmas, las muertes. Vader volaba muy bajo sobre el casco del peligro. Destruyó 3 minas antes de que pudieran impactar contra la nave. Las explosiones causaron daños superficiales, pero no penetraron en el casco. Ya tenemos los droids a tiro, anunció el comandante del escuadrón. Reagrúpense y adopten formación de ataque. Cham contemplaba la batalla en las pantallas, con la mandíbula apretada y los hombros encorvados. Los cazas parecían diminutos en comparación con el destructor estelar, como moscas de sangre sobre un lílec. La oscuridad del espacio alrededor del peligro se iluminaba con los disparos y las explosiones.
Bobby gritaba de alegría cada vez que una mina impactaba en el destructor estelar y producía una explosión. Cham sabía que los droids buitre modificados de Kayon eran menos maniobrables de lo habitual, debido al cargamento y al cerebro que llevaban. No eran rivales para los cazas ala V, pero Cham solo necesitaba que entraran unos cuantos para causar daños sustanciales en el peligro. Volad, volad, pajaritos, susurró Cham. Le entró una llamada por el comunicador seguro que llevaba en el oído. Isbal. Dime, le pidió suavemente. En el planeta ya se está empezando a hablar sobre el ataque. Es el caos. ¿Hay interceptores? Le preguntó. No que yo sepa, pero ahora mismo estoy en una nave de reparación. Eso sí, estoy segura de que no tardarán. Cham miró a la pantalla. Llegarán demasiado tarde para detener esto. ¿Cómo va todo? Preguntó Isbal. Cham no apartaba la mirada de la pantalla. Los buitres se están acercando. ¿Estáis listos? Estamos listos. Estamos en contacto, concluyó, cerrando la conexión. En la pantalla veía los droids buitre y los cazas ala V iluminando el espacio con sus disparos. Allá vamos, dijo Gobi. Los droids buitres se lanzaron sobre el destructor como un enjambre y abrieron fuego todos a la vez. Sus blásteres de repetición escupían rayos de energía roja a través del vacío. Vader alejó su interceptor del peligro, que ardía a causa de decenas de explosiones de minas, y voló directamente hacia los droids buitre. Numerosas líneas de energía llenaban el espacio, los rayos verdes sólidos del peligro y las descargas rojas intermitentes de los droids. Vader dejó que la fuerza lo guiara. Sus manos manejaban los controles con movimientos rápidos y suaves que hacían bailar el interceptor por ese mar de disparos, saliendo totalmente indemne. Los droids buitres se dispersaron en todas direcciones al acercarse el interceptor y el escuadrón de cazas ala V. Vader apuntó a uno de los droids, disparó, lo destruyó, giró violentamente a la derecha, volvió a disparar y destruyó otro. Aproximadamente un tercio de los droids se enfrentaron a los cazas ala V, mientras que el resto seguía hacia el peligro. A través del comunicador, Vader oía a los pilotos del escuadrón, que se llamaban entre ellos, elegían objetivos y se protegían los flancos. Vader empezó a seguir a uno de los droids que se agitaba a derecha e izquierda, intentando deshacerse de su perseguidor. Los buitres eran lentos y no pilotaban muy bien. Tenían algo que le parecía extraño. Vader no tardó en darse cuenta, estaban modificados. Todos tenían un bulto en la parte inferior, un compartimento añadido o un arma de algún tipo. Los hacía volar de una forma extraña, menos maniobrables de lo habitual. La curiosidad lo impulsó a centrarse en uno de ellos, apuntó cuidadosamente, disparó y le hizo saltar la parte inferior de una de las alas. Empezó a dar vueltas, fuera de control, y la fuerza centrífuga empezó a destrozarlo. Vader lo siguió, mientras el compartimento inferior se abría y se veía lo que llevaba dentro. Cientos de esferas metálicas salieron disparadas hacia el espacio. Vader hizo un movimiento brusco con la palanca de mando para hacer bajar el interceptor, pero no pudo evitar toda esa metralla. Las esferas golpearon el interceptor y se quedaron ahí pegadas. Entonces Vader vio que no eran trozos de metralla, sino droids zumbadores. A las esferas magnéticas le salieron patas y ojos y empezaron a corretear por las alas y el fuselaje del caza, buscando los lugares donde pudieran hacer más daño. Evitó los disparos de un droide buitre que lo perseguía haciendo girar el interceptor violentamente a la izquierda, disparó a otro, lo destruyó y entonces utilizó la fuerza y con una oleada de energía cinética expulsó a los droids de su nave. Los pequeños droids no pudieron resistir el impacto y salieron volando en todas direcciones. La sorpresa llegó cuando los droids estallaron, con tanta fuerza que la serie de explosiones hizo temblar al caza y lo hizo dar vueltas descontroladamente. Un buitre empezó a perseguirle aprovechando que era vulnerable, disparó y le impactó en el ala antes de que pudiera estabilizar el caza y deshacerse del perseguidor. Los buitres van cargados con droids zumbadores explosivos, informó Vader por el comunicador. Miró en dirección al peligro y vio una horda de droids buitre, volando hacia el destructor estelar cargados con esos droids.
Hay que mantenerlos alejados del peligro, le dijo el comandante del escuadrón al resto de los pilotos, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Vader tiró de la palanca, hizo girar la nave y volvió a dirigirse hacia el peligro, pero vio que llegaba demasiado tarde. Los cañones del destructor estelar habían vaporizado docenas de droids. Los cazas ala V, más maniobrables, también habían destruido muchos. Pero incluso así, muchos iban a llegar hasta su objetivo. Mientras tanto, nubes de droids zumbadores que habían sobrevivido a la destrucción de los droids buitre que los llevaban habían quedado flotando en el espacio, agitando las piernas y los ojos. Vader vio como un grupo de droids se pegaba a un ala V. Correteaban por las alas y por la carlinga y explotaban, partiendo un ala, haciendo saltar el techo de la carlinga y eliminando al piloto. Vader aceleró y se dirigió a una nube de droids. Con la mano libre, se concentró para utilizar la fuerza, con un gesto de la mano y un ejercicio de su voluntad, hizo que varios de los droids que flotaban en el espacio chocaran entre ellos. Los droids explosionaron y le dejaron vía libre. A continuación, centró su atención en otro droide buitre, que estaba a punto de llegar al peligro. Lo siguió a izquierda y derecha, disparó y lo redujo a una nube de llamas. Como era de esperar, los droids buitre disparaban al acercarse al destructor estelar. Pero no reducían la velocidad para tener más maniobrabilidad, sino que se mantenían a aceleración máxima con la intención de chocar contra la nave y soltar su cargamento. Vader destruyó uno, luego otro. Pero no podía encargarse de todos. Los buitres supervivientes se estrellaron contra el destructor a máxima velocidad. Una serie de llamaradas emergió de la superestructura del peligro. Vader viró a la izquierda y dio varias vueltas, destruyendo otro droide buitre mientras giraba. Se podía imaginar que los daños en el interior del destructor estelar eran peores de lo que podía ver, ya que los buitres habían soltado sus droids zumbadores por los pasillos. Seguramente correrían hacia las profundidades de la nave y entonces estallarían. Dos buitres se dirigieron directamente al generador de escudos. Destruyó uno detrás del otro, pero los droids zumbadores que llevaban emergieron de entre la explosión, se acoplaron al generador de escudos y entonces explotaron. Otro buitre se estrelló contra la cubierta de vuelo, otro impactó junto al lado del puente de mando. Muchos se estrellaron directamente en las torretas de la nave o cerca de ellas, y las destruyeron. En la nave se produjo una ola de explosiones secundarias. El destructor estelar sangraba fuego, escombros y cuerpos con múltiples heridas. Vader pasó por debajo del destructor, buscando más objetivos, y vio otra oleada de buitres cerniéndose sobre el peligro. Por el comunicador del escuadrón de ala V se oían gritos y blasfemias. Mantengan la concentración, gritó el comandante del escuadrón. Y destruyan todos los que puedan antes de que lleguen al destructor. Vader dio media vuelta, acompañado por el grueso del escuadrón de ala V, y abrió fuego sobre los droids buitre. Destruyó uno y luego otro. A estribor, un ala V prendió fuego y explotó. Cayón había dejado de murmurar y hasta él sonreía viendo arder el peligro. Bowie ya no podía estar sentado y daba vueltas de un lado a otro, sin apartar la mirada de las pantallas. También sonreía. Pero Cham conocía mejor que sus camaradas la capacidad del destructor para soportar ataques. Le habían hecho mucho daño, habían matado cientos o acaso miles de imperiales, pero todavía estaban lejos de destruirlo. Las armas están inutilizadas, exclamó Bowie. Están indefensos. Vamos a acabar con ellos. La segunda oleada, Cayón, ordenó Cham. Cayón envió la orden a la segunda oleada de droids buitre que Cham tenía en la reserva. Justo después de enviar la señal, volvió a murmurar para sus adentros. Más de 100 droids buitre, cargados de droids zumbadores explosivos, se activaron y salieron a toda velocidad del cinturón de asteroides en dirección al destructor. Cham los observó avanzar, atreviéndose a sentir un poco de esperanza en el pecho. Apretó la mandíbula 2 veces para activar el pequeño comunicador implantado en el oído y habló con Isval. Al final quizá no os necesitemos. Las cosas están yendo bastante bien. Espero que tengas razón, respondió Isval. Cham notó un poco de decepción en su voz.
Pero, por si acaso, estamos listos. Isbal estaba sentada en el asiento del copiloto de una nave de reparación cuadrada, estacionada en la enorme plataforma de aterrizaje de Railot. A su lado, en el asiento del piloto, Esgo jugueteaba con el ordenador. El movimiento había logrado infiltrar equipos en 3 de las lanzaderas de reparación que ahora estaban a la espera. Isbal quería levantarse y caminar, pero no había espacio. El espacio de la lanzadera era muy reducido y estaba ocupado por un palé antigravitatorio de herramientas y por el resto de su equipo, Esgo, Dream, Kroust y Failin, la única humana del grupo. Cham le había dicho que todo iba bien. Si todo salía como lo habían planeado, que era lo que pasaba normalmente cuando Cham hacía planes, los iban a llamar pronto. Si el peligro estaba en llamas, cosa que ella deseaba fervientemente, necesitaría ayuda no imperial. Por la plataforma de aterrizaje estaban repartidas varias docenas de naves de reparación. Ingenieros con tabletas de datos y droids de mantenimiento se movían de un lado a otro, comprobando el estado de las naves. El comunicador de a bordo estaba sincronizado con las frecuencias de emergencia de Railot. Nada, dijo Esgo. Todavía no están lo suficientemente desesperados como para pedirle ayuda a los Twi'leks, le replicó Isbal, mirando al exterior de la nave. Pero pronto lo estarán. Mientras tanto, no había nada más que hacer salvo esperar. Isbal detestaba las esperas. Vader observó la nueva oleada de droids buitre. Quédense atrás, comandante, ordenó. El escuadrón entero. Destruyan todas las naves que pasen de largo. Señor, pero, esas son las órdenes, comandante. Sí, Lord Vader. Por el comunicador se escuchó la voz agitada del capitán Luit. De fondo, se oían las alarmas. Lord Vader, no estoy seguro de que podamos sobrevivir otra embestida de los droids buitre. No tendrán que hacerlo, respondió Vader, y cortó la conexión. Vader se dejó llevar completamente por la fuerza, dejó que la rabia fluyera por él, la empuñó como el arma que era y se lanzó directamente hacia los droids buitre. La alegría generalizada del centro de mando fue sustituida por una pregunta silenciosa. Bowby la formuló en voz alta. ¿Una sola nave se ha separado de la formación? ¿Es un ala V? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Cham no podía distinguir una nave de otra, pero no tenía duda alguna sobre quién pilotaba esa nave solitaria. No es un hombre, le había dicho Isbal. Cham estaba medio convencido de ello. Enseguida activó el comunicador para hablar con ella. Creo que al final sí que te necesitaremos. ¿Qué está pasando? Preguntó ella, con la voz llena de emoción. Cham negó con la cabeza, inseguro. Es Vader. Pensaba que íbamos a tener suerte, pero... Estad preparados. Cuando Vader estuvo a tiro de los buitres, el enjambre entero se lanzó sobre él y abrió fuego. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.